Durante esta semana el Señor Jesús, a través de 5 maravillosas parábolas, quiere remarcar en nuestra vida lecciones espirituales de una profundidad increíble. Estudiemos juntos la lección y miremos qué tiene la palabra de Dios para nosotros durante esta semana. Jesús utilizó parábolas para dar enseñanzas maravillosas. Y es que el Señor Jesús quería transmitir los alcances del reino, los alcances de la salvación, y Él buscó la mejor manera de enseñarlo. Y las parábolas era una figura literaria que se usaba en los días de Jesús. Incluso Jesús a algunas parábolas le cambió el final, porque eran historias conocidas que se usaban en el medio, pero Jesús quería darle un alcance mayor a estas historias. Y es que esas verdades no solo transformaron el tiempo en el que Él vivió, sino que esas verdades trascienden hasta nuestros días. Empezamos con la parábola del sembrador, una de las historias más conocidas o parábolas más conocidas de Jesús. En esta historia la semilla cae en diferentes tipos de suelos. Esos suelos representan al final el corazón humano. No todos reciben la palabra de Dios igual. Es más, algunos la reciben y la palabra de Dios dice que la reciben con gozo, pero los afanes de este mundo y las diferentes cosas ahogan la semilla de la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, la semilla cae junto al camino y las aves la devoran. Cuando Jesús explica la parábola, Él indica que esto representa a las personas que escuchan la palabra pero no la entienden y el enemigo la arrebata de sus corazones. Hay muchas cosas y hay muchos momentos en la vida donde no entendemos cosas. Y te pongo un ejemplo práctico: cuando muere un ser querido, cuando una tragedia toca nuestra puerta. En muchas ocasiones esa tragedia es tan fuerte que nos hace dudar de Dios. Y es ahí cuando el enemigo viene y arrebata la semilla que fue plantada. Cuando no entendemos algunas cosas que pasan y cuando no aceptamos que la voluntad de Dios es soberana, entonces el enemigo nos arrebata la fe, nos arrebata la paz. Esa es la semilla que cae junto al camino. Esas son las aves que la devoran, son esos problemas que vienen, que nos confunden, que nos hacen pensar que Dios no sigue estando ahí, pero el Señor tiene una solución para eso. Dios siempre está a tu lado, Dios nunca te abandona y por eso necesitas dejar que la semilla de la palabra de Dios realmente progrese en tu vida y en tu corazón. El segundo terreno es un camino pedregoso, es un camino donde la semilla cae, pero se seca rápidamente porque no tiene raíz, no profundiza. En alguna ocasión escuché a alguien decir que las palmeras pueden crecer tanto hacia arriba porque tienen el equivalente de su altura en la raíz. Quizá no hacia abajo profundamente, pero el equivalente como la raíz se extiende es igual a lo que tiene hacia arriba. Por eso las palmeras se pueden sostener, por eso el viento no las tumba a pesar de su altura, porque tiene una raíz. Cuando nosotros no profundizamos en la palabra de Dios, también el enemigo puede venir y arrebatar la semilla que ha sido sembrada. Muchas ocasiones en las campañas evangelísticas, ¿verdad? Una persona puede venir emocionada a Jesús y no juzgamos su emoción porque el evangelista hace un llamado y la persona es bautizada y acepta a Jesús. Pero si no le ayudamos también como iglesia a profundizar en la verdad de la palabra de Dios, esa emoción, que yo no la juzgo, no creo que sea mala esa emoción, porque para ir a Jesús también se necesita emoción. Lo que pasa es que si no le ayudamos a profundizar rápido, así como en la parábola del sembrador, aquella semilla que brotó rápidamente, que la persona la recibió con gozo, pero como no hay raíz, como no hay profundidad, rápidamente el enemigo también arrebata la semilla. Y Jesús lo que quiso hacer para aquella generación y también para nosotros es invitarnos a ir más profundo. Cuando Jesús estaba con Pedro le dijo: boga mar adentro para pescar. Ve a las profundidades para que tú cada mañana agarres tu Biblia, leas la Biblia y vayas a lo profundo. Ir a lo profundo no es ser un gran teólogo, no es ser un gran erudito. Ir a lo profundo es extraer del texto la verdad maravillosa de la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. También hubo una semilla que cayó entre los espinos. Y esto representa a aquella persona que sí, recibe la palabra de Dios, pero este es un terreno donde la persona está ahogada por las preocupaciones, ahogada por los afanes propios de esta vida. Y alguien decía: es que la fe no va a llenar mi refrigerador, mi nevera. Es que la fe no va a traer comida a mi casa. Yo tengo que salir a trabajar. Eso lo decía una persona. Y bueno, podría tener razón. Pero es que la fe lo que te da es un elemento de fuerza para luchar con el Señor. La fe lo que te da es la salud para levantarte cada mañana a trabajar. El terreno entre espinos es una persona ahogada, atareada, una persona completamente estresada. Y cualquiera que sea la profesión que nosotros desempeñemos, si no tenemos un uso correcto del estrés, vamos a estar en este terreno.
Vamos a vivir ahogados, vamos a vivir preocupados y sí hay que pagar los biles, hay que pagar las cuentas, hay que pagar la renta, pero tenemos que aprender a dedicar tiempo a Dios. Porque la semilla de la palabra de Dios viene a mi corazón. Yo la escucho y posiblemente para nosotros vamos el sábado a la iglesia, escuchamos un buen sermón, salimos motivados. Pero en el resto de la semana la semilla es ahogada por los afanes y las preocupaciones de esta vida. ¿El equilibrio cuál es? La palabra de Dios nos lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Levántate temprano en las mañanas, prioriza tu relación con Dios, busca al Señor en oración, acércate a Él y deja que lo demás fluya en el día. Y así dice el camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Y esa es la manera como podemos evitar este terreno. Y es que lo que Jesús quería era transmitir las verdades del reino de Dios, cosas tan profundas como la salvación, como el perdón, como el amor, pero transmitirlo a las personas de tal manera que fuera completamente entendido. En San Marcos capítulo 4, que fue el estudio de esta semana, encontramos 5 poderosas parábolas: el sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Jesús cuenta en San Marcos 4 historias sencillas, historias simples, historias que cualquier persona las pudiera entender, porque al final el evangelio es así, el evangelio es simple. A veces los seres humanos lo complicamos un poco, pero como son verdades tan grandes, Jesús quiso ponerla al alcance de todos, de tal manera que todos las entendieran. Finalmente en la parábola hay un buen suelo, hay un suelo donde la semilla cae y finalmente da fruto, y da un fruto abundante. Y ese es el propósito de Dios. Entonces la palabra de Dios al final quiere que nuestro corazón sea un buen terreno, un terreno donde la semilla de Dios cae y produce frutos en tu vida y frutos en mi vida. ¿Y cuáles son los frutos? La palabra de Dios los define, son los frutos del Espíritu Santo. Y es que la palabra de Dios, queridos hermanos y amigos, puede traer a nuestra vida paz, puede traer a nuestra vida amor, puede traer a nuestra vida gozo. La Escritura dice que contra tales cosas no hay ley. Así que ese terreno del cual Dios quiere que sea nuestro corazón es un terreno donde la semilla de la palabra de Dios cae y produce un fruto. ¿Y cuáles frutos? Frutos del Espíritu Santo, que deben ser reflejados todos los días en la vida del cristiano. En la parábola de la lámpara y la cesta es algo por demás como lógico. Y Jesús lo que quiere a través de esta parábola es decirnos que la verdad del evangelio no puede esconderse. Que así como una lámpara no puede ser ocultada, la verdad del evangelio no puede esconderse. Pero yo creo que va más allá, y es que el evangelio va a brillar en la medida que nosotros lo vivamos en nuestra vida. Ahora tú, donde quiera que estés esta mañana, esta tarde o en la hora que escuches este programa de Escuela Sabática al Punto, tú puedes brillar. Tú puedes ser luz para un compañero de trabajo que está pasando una situación difícil. Tú puedes ser luz para una madre que trabaja contigo, que está enfrentando dificultades con sus hijos. Y el pastor Cortés decía en una predicación: pero ¿cómo puedo ser yo luz si mi vida no está llena de luz? Y claro, es una gran realidad. ¿Cómo puedo salvar yo a un herido si yo también estoy herido? Entonces decía el pastor: es que nosotros somos soldados heridos salvando a otros heridos. Y de eso se trata, de ser luz. Ahora recuerda que nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros brillamos con la luz de Jesucristo. Nosotros brillamos porque Él es la luz. Debemos reflejar esa luz. Y así como una lámpara no puede esconderse, la luz de la verdad que brilla en mi corazón tampoco debería esconderse. Recuerda que cuando Jesús sanó a los endemoniados, le dijo: vete, ve a tu casa y cuenta a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho. Y hay una parábola muy bonita durante esta semana, y es el crecimiento de la semilla. Es interesante cómo esta semilla crece sin que el sembrador lo sepa, sin que el sembrador pueda hacer algo. Y aquí hay muchas aplicaciones para nuestra vida. Y es lo que me gusta de la lección de esta semana. Es una lección práctica, es una lección para la vida. Hay muchos momentos en la vida en los que tú y yo no sabemos que Dios está trabajando. Y aparentemente no lo vemos trabajar, no lo vemos obrar. Pero así como la semilla crece, y es interesante, yo el otro día estaba escuchando a alguien que decía que para que una semilla brote tiene que haber un proceso de muerte, la semilla tiene que morir. Y una vez que la semilla muere, viene la vida. Es interesantísimo porque al final, también como en la semilla de mostaza, una pequeñita semilla puede dar un gran árbol que dará sombra y las aves vendrán. O sea, es una ilustración muy bonita de cómo el proceso de la fe incluye también ese proceso de morir al yo. El proceso de la fe incluye una confianza y una certeza que aunque aparentemente Dios no esté trabajando, Él está orando, Él está ahí, Él sigue estando ahí. Y qué interesante, porque al final con la semilla nosotros no podemos hacer nada. Nosotros sembramos una semilla, nosotros podemos cultivarla,
pero en términos de acelerar el proceso no podemos hacer mucho, solo esperar con paciencia. Y es así también, la obra de Dios requiere eso. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ser pacientes, necesitamos esa paciencia, como decía aquella mujer una vez que tenía 30 años orando por su esposo y en un campamento, dice ella, finalmente Dios tocó su corazón y el Señor fue bautizado. Finalmente, durante esta semana, creo que el Señor Jesús ha querido traer mucha luz a nuestra vida y un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. En la parábola del sembrador, de la cesta, de la semilla, en las diferentes parábolas que el Señor nos ha traído esta semana, el Señor quiere desarrollar en nosotros un crecimiento, quiere que nuestra fe vaya más allá, quiere que nuestro corazón sea un buen terreno donde la semilla de la palabra de Dios, una vez que cae, esa semilla pueda crear un fruto. Y fíjate qué interesante, porque lo quiero unir todo al final. La semilla tú no puedes hacer nada para que crezca, solo esperar. Es igual con la semilla de la palabra de Dios. Por eso la semilla cuando cae, quien la germina es el Espíritu Santo. Y por eso nuestra mayor preocupación en este tiempo que vivimos es tener el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo entenderemos mejor la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo nos acercaremos más a Dios. Con el Espíritu Santo finalmente nuestra vida dará fruto. Deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que pueda la palabra de Dios caer en tu corazón esta semana y dar un fruto. Y el primer fruto es que tú puedas tener paz, que puedas tener amor, que puedas tener gozo, que puedas tener paciencia. Y todos esos frutos juntos sean lo que te lleve a cumplir otra de las parábolas que vimos esta semana, y es brillar y ser luz a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir este contenido. Suscríbete a nuestro canal y permite que la palabra de Dios sea esparcida por todo el mundo. Un abrazo, bendiciones.